Hola, buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ingeniera, ¿cómo está? Por acá corriendo. Ahorita vamos a iniciar, jóvenes. Hoy tenemos que avanzar con el tiempo porque tienen sus participaciones, ¿verdad? Entonces, ahorita solo encuentro la presentación que se me ha perdido para que arranquemos. Ok, vamos a agarrar de por acá. Antes que se me olvide, jóvenes, recordarles que las vacaciones son a partir del domingo, ¿verdad? Entonces, en semana de vacaciones no les voy a dejar actividad, por eso ya vamos a hablar un poquito de lo que está en el aula virtual. Sugerirles que más bien recomendarles hacer espacio para tratar de descansar un poco, ¿verdad? Y posteriormente en vacaciones no voy a estar atendiendo lo que son consultas, ni dudas, ni nada en la plataforma. De hecho, ya les coloqué lo que Bájale es. volumen a tu hijo. Cuidado con los micrófonos. Ya les coloqué por ahí el anuncio para que no vayan a estar entrando, interactuando, porque efectivamente no voy a estar atendiendo ninguna interrogante en semana de vacación. Y eso es con el objetivo, de que ustedes puedan descansar, ¿verdad? Y nosotros también como docentes. Yo sé que la parte virtual es un poquito más complicada. No es lo mismo porque el estrés de estar en la casa, en mi caso personal, mis hijos me distraen, tengo que hacer la comida, hay un montón de situaciones adversas ahí, ¿verdad? Que nos complican un poquito el proceso, pero por eso vamos a estar tratando de no recibir ninguna consulta en esa semana. Si hay alguna duda, nos vamos a esperar hasta retornar de vacaciones. Vamos a entrar y les voy a compartir ahorita pantalla. Ingeniera, Dígame, Agdi. sí, creo que hay unos compañeros que todavía están en espera. Ok, vamos a ver. Tiene razón, se habían quedado ahí, pero no hay sala de espera. O sea que se quedaron desde el inicio. Ahí están ya. Ok, ¿me confirman si visualizan por favor la pantalla? Sí. Sí, ingeniera, sí se ve. Ok, entonces estaríamos entrando el día de ahora a la clase número 7, prácticamente, ¿verdad? O la semana número 9 ya del ciclo. En esta clase lo que vamos a ver un poco es la parte introductoria. Acordémonos que en la universidad siempre trabaja lo que son valores institucionales. Tenemos el valor del servicio como
como parte de esta clase, ¿verdad? De esa semana. Y vamos a entrar a lo que es la temática de la introducción a las probabilidades a través de lo que se conoce como diagramas de árbol. Los diagramas de árbol son herramientas que nos ayudan a generar la calidad en las investigaciones. El objetivo, como siempre, de la clase es aplicar lo que es el diagrama de árbol en los diferentes fenómenos de la salud que vamos a estar identificando. Para ello, jóvenes, vamos a hacer definiciones básicas, axiomas de probabilidades y en sí lo que es el diagrama de árbol para la temática. Para entrar a la temática de esta semana, vamos a definir un poco qué es la probabilidad. Y una probabilidad no es más que todo una especificación de qué con tan frecuencia o cómo puede estar sucediendo frecuentemente una acción, un hecho, un estudio, con qué tanta frecuencia o con qué tanta particularidad esto se está repitiendo en un medio, en una situación problemática, en un caso de estudio. Básicamente son situaciones en las que pueden llegar a suceder y con qué frecuencia esto se está sucediendo. Se dice que las probabilidades son eventos con elementos básicos en los cuales nosotros podemos predecir hasta cierto momento qué puede llegar a suceder. Y para ello, dentro de las definiciones que tenemos en base a literatura, que es el material de apoyo que se les ha colocado en esta semana precisamente, tenemos como definiciones lo que es un espacio muestral que nos va a ayudar básicamente al estudio de una probabilidad, de una asociación de experiencias de forma aleatoria, de forma a través de conjuntos de resultados, a través de probabilística se conoce eso. Y lo que se estudia son eventos y los eventos son sucesos que me van a llevar a seleccionar un espacio muestral o a verificar la causa, la probabilidad de ejecución de un hecho. Por ejemplo, dice el espacio muestral puede ser. Y ahí nos lo representa con un omega y el omega sabemos que es un espacio muestral que tiene una secuencia de eventos. ¿Y cuáles son estos eventos? Cada uno de los elementos que se encuentran en este conjunto o en este espacio muestral. Aquí nos vamos a acordar un poquito, yo sé que ustedes no están llevando matemáticas, pero allá por octavo grado, cuando miraban los conjuntos de datos, usted sabe que un conjunto es todo aquel que está representado con una letra alfabética o con una letra griega o con un símbolo y que dentro de él tiene elementos o sujetos a desarrollo o sujetos a variables o asignaciones de valores. Lo mismo sucede en la parte de la probabilidad. Nosotros tenemos un espacio muestral, lo representamos con un omega y esto prácticamente tiene que tener elementos o sujetos de estudio. A eso se les van a llamar eventos. Dentro de paréntesis tenemos cada uno de los eventos. Eso puede ser modificado o no puede ser modificado y va a depender de la investigación que nosotros estemos haciendo. Dentro de la definición de una probabilidad, como estamos hablando de estadística, bioestadística al mismo tiempo, todo tiene fórmulas. ¿Y cuáles son las fórmulas que vamos a estar utilizando para ver lo que son las probabilidades? La fórmula que vamos a utilizar, jóvenes, es la que tenemos en pantalla. Y nos dice que una probabilidad P nos representa lo que es una probabilidad. Hay autores que lo representan con una A, eso va a depender de qué libro estemos citando. Yo por eso pongo las dos opciones porque usted se puede apegar al que es acorde a su naturaleza de estudio. Entonces usted lo puede encontrar. Probabilidad siempre va a ser igual a un caso favorable entre casos posibles. ¿Cuáles son los casos favorables? Los favorables son todos aquellos que nosotros esperamos, lo que nosotros queremos que suceda.
Y los posibles son todas aquellas alternativas que tenemos que evaluarlas para formar parte de una investigación. Y vamos a ver unos pequeños ejemplos para ir clarificando en qué consiste la probabilidad en estadística. Y acá tenemos unos ejemplos. La fórmula, sabemos, probabilidad es igual a casos favorables entre casos posibles. Y me dice, calcular la probabilidad de que salga cara al lanzar una moneda. Entonces, ¿cuáles son los casos favorables? El caso favorable es que efectivamente me salga cara. Es lo que nosotros queremos o esperamos que suceda. ¿Qué probabilidad o cuál es el caso favorable que tengo? Solo una vez. Una vez me puede salir cara. O sea, una moneda solo tiene dos lados. Entonces, una vez me puede salir cara. ¿Cuáles son los casos posibles? Y los casos posibles o las alternativas que yo tengo de evaluación es que sea cara o que sea cruz, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos casos son? 1, 2. Esas son las dos alternativas que yo puedo tener. La favorable o la que yo espero es la alternativa 1. Solo tengo una opción. Pero dentro del proceso hay dos posibilidades a suceder. ¿Y cuál sería la probabilidad entonces de que me salga cara al yo lanzar una moneda? Mi estadística me dice que la probabilidad es 1 entre 2. Como resultado, yo tengo que el 50%, las probabilidades se manejan en porcentajes, jóvenes, el 50% de probabilidad que me salga cara es a mi favor. Y eso va a depender, ¿por qué? Porque solo tenemos dos posibilidades o dos alternativas. Si en un momento nosotros incorporamos más datos, que es el caso del segundo ejemplo, que me dice calcular la probabilidad de que salga 3. Ojo, hoy vamos con 3. Necesito que salga 3 a lanzar un dado. Ese es lo que yo espero, que me salga 3. ¿Cuántas veces tiene el dado la opción 3? Solamente lo tiene una vez. Entonces ahí nosotros colocamos una vez. El dado solo tiene un lado con los 3 puntitos. Pero los casos posibles que yo tengo, ese es mi espacio muestral, porque yo tengo la posibilidad de que salga el 1, que salga el 2, que salga el 3, que es lo que esperamos, que salga el 4, que salga el 5, que salga el 6. Entonces tengo todo este espacio muestral como alternativa para lanzar un dado o lo que se conoce como posibilidades. Si yo aplico esto dentro de lo que es la fórmula, tenemos que mi probabilidad es 1 entre 6 y tengo el 16.6% como probabilidad o como resultado de probabilidad de yo poder sacar un 3 a lanzar ese dado, ¿verdad? Nosotros podemos ir complicando aún más estos casos. ¿Y cómo lo podemos complicar aún más? Imagínense que yo le digo, evalúeme qué posibilidad tengo de sacar un 3 a lanzar un dado, pero le vamos a dar 3 intentos. Entonces, como son 3 intentos, usted sabe que si en una sola vez tiene el 16.6% de sacar esa probabilidad, eso multiplíquelo por 3 y entonces ya le va a dar una posibilidad más cercana a poder sacar el 3. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Ok. sí, ingeniera. Excelente. Entonces ahora, como yo les decía, nos vamos a recordar un poquito allá por octavo grado, porque en octavo grado es donde nos enseñan casos de factoreo, allá es donde nos enseñan tipos de conjunto, relaciones de conjunto. Entonces nos vamos a recordar un poquito por esa sencilla razón. Hay algo que se conoce como teorías probabilísticas y las teorías probabilísticas son eventos que pueden o no pueden
ocurrir, ¿verdad? Muy probablemente en un dado usted lo tira y nunca le salió el 3. O la moneda usted la está tirar y quizás algunos dicen la posición en que la colocas, la fuerza en que la lanzan, etcétera, no te permite sacar la cara. Entonces, la teoría probabilística me dice que los eventos pueden o no ocurrir. Hay diferentes factores que están inmersos en esa ocurrencia. Permítanme un momento que, como les digo, el perrito está ahí. Ok, perdón, pero esos son los impases de la virtualidad, ¿verdad? Es bonito trabajar desde casa, pero con toda la familia en ella no nos ayudan, así que las disculpas. Decíamos entonces que los eventos pueden ocurrir o no pueden ocurrir, y esto es lo bonito de hablar de probabilidades. Hay 3 operaciones básicas que nos van a ayudar para determinar qué ocurre con esos eventos o para verificar más bien estas teorías. Estos eventos básicamente son la intersección, la unión y el complemento. Si usted se recuerda, yo por eso le hacía la membranza, si usted se recuerda ya por 8º grado, usted vio que hay unión de conjuntos, usted vio que hay intersecciones de conjuntos, usted vio que había un complemento del conjunto. ¿Qué es la intersección de un conjunto? La intersección de un conjunto, por ejemplo, y lo vamos a tratar de poner aquí en pantalla para que usted se recuerde, porque yo sé que fue hace algún tiempito atrás, ¿verdad? Y no es justo que no lo veamos. La intersección de un conjunto es cuando sucede esto, jóvenes. Tenemos un conjunto A, un conjunto B, y en A tenemos 1, 2 y 3. Y en B tenemos 1 y 3. La intersección es aquel elemento que forma parte de ambos conjuntos. ¿Cuál es el elemento que forma parte de ambos conjuntos? El 3. Por ese lado tenemos el 1 y por ese lado siempre tenemos el 1 y el 2. Ah, incluso el 1, perdón, el 1 también forma parte. Lo vamos a agregar acá. Lo voy a tratar, quiero ver, ¿se puede quitar? Sí, acá lo podemos quitar. Y vamos a hacer un poquito más grande esta chibolita para poderlo incluir porque están los dos. Ok, vamos a hacerlo más grandecito. Vamos a poner por aquí el 1 y el 3. Y lo vamos a hacer de esta forma. Entonces, si usted se fija, tenemos los elementos que están en el medio de lo que es mi conjunto, en este centro. Eso se conoce como intersección. Se representa con una U invertida y B. Eso es una intersección, aquellos elementos que yo puedo a simple vista visualizar que forman parte de ambos conjuntos. La unión de conjuntos, ¿de qué me habla la unión de conjuntos? Básicamente es hacer un conjunto universal donde yo sumo o veo todos aquellos elementos que forman parte de ambos conjuntos, que se pueden unir, hacer una sola representación gráfica. Y el complemento, eso va a depender, porque el complemento es todo lo que tiene A, por decir algo, que no tiene B, o todo lo que tiene B que le hace falta A. Eso va a depender. Si yo quiero ver en el ejemplo que tenemos acá arribita. Oh, era una buena cosa. Emputado estoy. No, ni verga. Vaya, van a disculpar, estaba silenciando por ahí una compañera.
tengamos cuidadito porque el micrófono, los dispositivos son súper astutos más que nosotros, ¿verdad? Ok, entonces decíamos que tenemos un conjunto A con B y si yo quiero representar el complemento, ¿qué es lo que tiene A que no se encuentra en B? Ah, usted sabe que lo que no se encuentra en B pero tiene A es el número 2, ¿verdad? Entonces decimos que 2 es el complemento. ¿De quién? De B, ¿verdad? Porque no lo encontramos, simple y sencillo, perdón, de A. ¿Por qué? Porque no lo encontramos en B, pero sí está en A. Entonces eso lo vamos a ir interpretando conforme avancemos en los ejercicios. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver un par de ejemplos. Y me dice, tengo un evento A, si lo remontamos a la teoría de probabilidades, es como que yo tenga un conjunto A y me dice que una mujer de 30 años de edad viva hasta su 70 o 70º cumpleaños, o que una mujer de 30 años de edad va a llegar o está el caso de que va a vivir hasta 70 años. Esa es un dato. Pero también tengo un evento B que el esposo de la señora, también de 30 años de edad, viva hasta sus 70 años. Entonces, esos son eventos que pueden llegar a suceder, o casos que ustedes les pueden llegar en cualquier momento a sus clínicas, a sus lugares de trabajo, ¿verdad? Pero lo vamos a ver a través de un planteamiento. Y el planteamiento que vamos a utilizar es la intersección. Me dice que el evento A y el evento B, dice, la mujer es de 30 años y va a llegar a vivir hasta 70 años. Y el esposo es de 30 años también y va a lograr sobrevivir hasta su cumpleaños número 70. ¿Cuáles son los eventos que tienen en común? Todo, ambos tienen 30 años y van a lograr vivir hasta 30. Entonces decimos que la representación gráfica de estos eventos es este bloquecito que tenemos acá, porque cumple con todas las características. Si yo lo quiero ver de forma separada, aquí tenemos que tiene 30 años y va a vivir hasta los 70 en A, ¿verdad? El evento A. Y el evento B me dice que tiene 30 años el señor también y también va a llegar a vivir hasta los 70, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen en común ambos? Lo tienen todo. Y así yo puedo determinar lo que es mi intersección, donde ambos son sujetos de investigación y ambos tienen las mismas características. Entonces, como tienen las mismas características, eso se pone en una intersección de conjuntos o intersección de elementos. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, genial. Ok, vamos a ver otro y nos dice el siguiente ejemplo. Es el conjunto, dice, formado por los elementos que se repiten. Elementos en común de dos o más conjuntos. El símbolo de la intersección de conjuntos es, y aquí se los pongo, es este símbolo que como una U invertida, ¿verdad? Eso es prácticamente la simbología para representar una intersección. Vamos a ver otro ejemplo y me dice, dados los conjuntos, cambiémosle conjuntos porque estamos en estadística, dados los eventos, le vamos a poner eventos. El evento A me dice que es igual a 0, 1, 2 y 3. Puede ser 0 días, 1 día, 2 días, 3 días. Puede ser el paciente A con 0 días de ingreso, 1 día de ingreso, 2 días, 3 días de ingreso. Puede ser el paciente A con calenturas y usted puede cambiar el grado de calentura que está teniendo, etcétera.
Y tenemos otro paciente B, aquí me faltó una llavecita, donde tenemos que el evento B es igual a 3, 4 y 5. ¿Cómo voy a hallar lo que es el conjunto intersección o el evento intersección de A y B? Sencillo, lo vamos a hacer de una forma gráfica. Ese es un diagrama de Venn. ¿Cómo lo vamos a hacer? Representamos los dos conjuntos. El conjunto A, usted sabe, está compuesto de 0, 1, 2 y 3. Y el conjunto B, acá lo tenemos, es el que tiene 3, 4 y 5. Por ahí está. Vamos a hacer más chiquita esta pantallita que me les está tapando ahí. Van a disculpar, pero yo manejo dos monitores, por eso es que ven que por aquí están y por aquí ya no están. Ok, entonces este es el evento A y este es el evento B. Lo primerito que tenemos que hacer, jóvenes, es identificar cuál es el conjunto o quién es el común, por así decirlo, el elemento en común entre ambos conjuntos. Entonces, usted a la hora de visualizarlo, podemos detectar rápidamente que 3 es en común en ambos señores. Como es común para ambos señores, tienen la misma temperatura, tienen el mismo síntoma, tienen el mismo padecimiento, o muy probablemente llegaron el mismo día a pasar consulta. Entonces, esto se conoce como conjunto, intersección o evento intersección. Ya en el diagrama usted ve que en el evento A solo están todos aquellos elementos que no son en común y en el evento B todo lo que no es en común, pero en su intersecto, en ese extremito donde se cruzan ambos círculos o ambos diagramas, tenemos aquellos elementos que son en común. Si lo queremos poner a su ámbito, a la naturaleza de salud, puede ser el paciente A, y lo vamos a poner acá, el paciente A que llegó con los siguientes síntomas. Puede ser temperatura díganme una temperatura alta, jóvenes, ustedes que son de medicina. 39 grados. Excelente. Tiene 39 grados de temperatura. Tiene vómitos. Y tiene, ¿qué más le podemos poner a ese señor? Presenta, ¿cómo se escribe? Alergia le voy a poner. Ustedes véanlo como el famoso rash que nos da a veces. Urticaria. Ok, excelente. Vamos a ver, lo vamos a borrar. No sé cómo se escribe, pero ustedes me van a comprender. Y le vamos a poner aquí. No sé si lleva H o no, jóvenes. Urticaria me dijo, ¿verdad? Ok. Sí, profesor. Ok, ese es nuestro paciente A. Pero hoy vamos a poner un paciente B. Y a nuestro paciente B, y no me estén borrando, por favor. Ahí veo que alguien está tomando el control. Ya lo vamos a restringir. A nuestro paciente B, pongámosle una temperatura bajita. Sería 36, ¿verdad? 36 no es muy grave. Digamos que 37. Ok, 37, muy bien. Se los voy a escribir acá. El paciente B tiene 37 grados. Presenta vómitos, le vamos a dejar también. Y denme otra opción aquí que no sea urticaria. Asma. ¿Perdón? Asma. Asma. Ok. Excelente. Asma. Por ahí creo que me han escrito también. Vamos a verlo. Chat.
Excelente. Le vamos a agregar a ese señor, llegó más grave. Le vamos a agregar ojos irritados, dice ahí el compañero o compañera. Ojos irritados. Vaya, ahí me comprende, pero estoy a puro mouse. Ok. Entonces usted puede ver, y vamos a borrar acá abajito, usted puede ver que tenemos 2 eventos o 2 casos de estudio o 2 pacientes que los estamos ahorita evaluando, ¿verdad? Nuestro paciente A presenta ciertas patologías y nuestro paciente B presenta otras. Pero si usted quiere ver cuál es lo que tienen en común o cuál es la interrelación que estos pacientes podrían llegar a tener, ¿qué es lo único o cuál es el único síntoma que tienen en común ellos? El vómito, ¿verdad? Vómito. Entonces, por acá, si yo le pregunto, ¿cuál es el evento intersección de este caso? Entonces usted me va a decir que el evento intersección es que presentan vómitos ante ambos pacientes. Lo demás queda fuera, lo demás queda por ese extremo. Lo que yo necesito saber en este momento es lo que tienen en común. Eso me les va a ayudar cuando ustedes ya estén haciendo una investigación. Ustedes pueden empezar a segmentar lo que es su muestra, toda su población de estudio. ¿Y cómo lo van a hacer? Identificando cuáles son aquellas características, aquellos padecimientos, aquellos síntomas que se muestran en común, dependiendo de los pacientes que ustedes tengan. Y así empezamos a ramificar toda nuestra investigación. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, se comprende. Ok, pero eso solo es la intersección. Vamos a ver otro más y es el de la unión. ¿Cómo vemos la unión de 2 eventos? 2 eventos, el evento A o el evento B o ambos eventos pueden participar en una unión de eventos. Y tenemos un ejemplo. La mujer de 30 años que sobrevive, dice, hasta su cumpleaños número 70, o su esposo de 30 años que sobrevive a su cumpleaños hasta número 70. Ambos tienen la misma edad, ambos tienen lo que sería el mismo, la misma edad de vida, ¿verdad? Entonces a eso se le conoce unión, todo lo que tienen en común. Si yo lo pido como intersecto, si se está pidiendo como intersecto, esos datos irían en este extremo en común, aquí, en común. Pero si se pide como unión, o sea, todos los elementos o todas las características que tengan iguales, se le hace este cuadro que usted ve acá. Se ponen los dos eventos dentro de un cuadro y eso representa una unión. Si hay algo que no esté en común, por ejemplo, el caso anterior que teníamos 2 pacientes con diferentes temperaturas, uno presentaba rash, el otro ojos irritados y todo, y lo único que tenían en común era el vómito, entonces esto me queda aquí, el vómito. Pero los demás padecimientos me quedan por acá. Pero yo le estoy pidiendo la unión. ¿Los puedo unir? Claro, los vamos a unir. Los voy a poner en un cuadro, en un rectángulo. Voy a representar con un símbolo, con un círculo, perdón, cada evento. En su intersecto yo voy a dejar el único factor en común y fuera del intersecto voy a poner lo que corresponde a cada uno de ellos. La diferencia o lo que me va a marcar la pauta a mí para identificar qué es una unión es este rectángulo que tengo acá. Entonces yo le puedo decir, esta es mi muestra A. O esta es mi muestra del día, por decirlo algo. Si lo queremos poner como mi muestra A o mi muestra 1, tenía 2 pacientes. Ambos pacientes presentaban síntomas, pero tenían algo en común, un intersecto en común. De repente, usted tiene una segunda muestra, hay otro grupo de población por ahí, sería nuestra muestra B.
usted puede tener otros 2 eventos y en estos eventos muy probablemente en esta otra muestra salió alguien que también tenía vómito. En su intersecto presentaba el mismo síntoma. Entonces ya tenemos 2 muestras y dentro de esas muestras hay un síntoma en común. Nosotros podemos ir entonces relacionando nuestras investigaciones. De repente usted me dice, vaya, investigué 2 muestras, pero todavía me falta una muestra de población, una muestra C. Y en esta muestra C no presentaron ningún síntoma en común, son aislados, no tienen nada que ver. Entonces ahí es donde nosotros empezamos, esta muestra no me sirve a mí para mi investigación porque no presenta el síntoma que ando buscando. En cambio, la muestra A y la muestra B, sí hay un síntoma que me alerta a mí. Entonces ahí yo puedo trabajar con ellos. Si no encuentro una intersección, tienen síntomas en común, pero no es lo que yo ando buscando. ¿Se comprende, jóvenes? Una pregunta. Diga. O sea que si no hay algo en común, no se podría considerar unión. ¿Cómo no? Sí se puede considerar unión. Lo único que este bloquecito donde se cruzan ambos eventos queda vacío. ¿Por qué? Porque no hay nada en común. O sea, yo los puedo unir. Yo puedo unir a todos mis pacientes en una sola área para hacer una investigación, pero no tienen nada en común. Cada quien tiene sus propios padecimientos, no forman parte de nada en común. Ya cuando usted detecta que sí tienen un padecimiento en común, es cuando empezamos a decir, aislémoslos. Pongamos en aquella ala todos los que tengan estas y estas características. Entonces ya para eso me sirve la intersección de los eventos. ¿Se comprende? Gracias. Ok, excelente. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Y en la siguiente lámina tenemos otro ejemplo. Y en este ejemplo nos dice ejercicio de probabilidad, unión de suceso. Dice, ya sabemos que la probabilidad es el número de casos favorables dividido entre el total de resultados posibles, ¿verdad? Y nos dice, de los 50 estudiantes de una clase, 10 escogieron jugar fútbol, 20 eligieron jugar baloncesto y solo 5 eligieron ambos deportes. El resto no eligió ningún deporte. Y dice, se elige al azar a estudiantes. Hallar la probabilidad de que jueguen fútbol, baloncesto, dice, ambos deportes, fútbol o baloncesto, es una unión, ¿verdad? Puede jugar cualquier cosa. Fútbol, pero no baloncesto, eso es una restricción. Lo que tiene A que no tiene B, ¿verdad? Es una restricción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que me pide encontrar es cuál es la probabilidad de que de los 50 estudiantes que yo tengo y los seleccionados al azar, de esos 50, tomar todos aquellos que juegan fútbol. Entonces vamos a tomar como evento A al fútbol, es decir, ¿cuál es la probabilidad que de mis 50 estudiantes que yo tomo me salgan exactamente los que eligieron jugar fútbol? Usted sabe que los que eligieron jugar fútbol solo son 10, ¿verdad? Pero al azar, cuando usted los manda allá a formar parte de un equipo, se va a mandar a sus 50 estudiantes y allá el coach va a ver cuáles agarra. ¿Cuál es la posibilidad de que de estos 50 estudiantes solo elijan a los 10 que efectivamente están preparados para jugar fútbol? Sencillo, 10 entre 50, eso me va a dar 0.2. Es decir que tengo una probabilidad del 20% de elegir a esos estudiantes que están preparados para jugar fútbol. De mis 50, solo tengo el 20% de probabilidad de elegir a esos estudiantes que juegan fútbol. Luego me pide cuál es la probabilidad, así al azar, de que no me salgan los de fútbol, sino que ahora quiero elegir a los que van a jugar baloncesto. ¿Cuál es la probabilidad de que yo pueda elegirlos al azar? Sabemos que los que juegan baloncesto son
20. ¿20 de cuánto? De 50. Entonces, otra vez la misma fórmula. Mi probabilidad es igual 20 entre 50. Eso me da 0.4, pero las probabilidades son en porcentaje, lo convertimos y eso es el 40% de probabilidad tengo yo de elegir a los 20 estudiantes que sí juegan baloncesto. ¿Se va comprendiendo, jóvenes? Sí, profe. Sí. Ok, excelente. Ya vamos con entonces ahora con el literal C y me dice, ¿qué probabilidades tengo yo de que al azar, al hacer una selección al azar de los estudiantes, me salgan ambos deportes, fútbol y baloncesto? Entonces eso, ambos es una unión, ¿verdad? Porque puedo elegir cualquiera de los dos, o sea, es una unión. Ah, pero en esa unión, ¿quiénes escogieron ambos deportes? Solo 5 estudiantes saben jugar fútbol y baloncesto al mismo tiempo. Entonces, eso lo vamos a representar. Mi probabilidad de que seleccione al azar yo los estudiantes que juegan ambos deportes es 5 de 50. Eso me lo limita a un 0.1, es decir, a un 10% de probabilidad de que yo pueda seleccionar a estos estudiantes. Ya eso es una unión. ¿Por qué es una unión? Porque los estudiantes dijeron que ellos jugaban los dos deportes. Entonces es una unión, tienen las mismas características y las mismas posibilidades de jugar, pero en un 10% del 50 de los estudiantes, porque muy probablemente el coach yo los mandé y el coach no sabe cuáles son esos 5 estudiantes, él los va a elegir al azar de los 50 estudiantes que yo le envié. Luego tenemos el literal D y me dicen el literal D. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar al azar los que juegan fútbol o baloncesto? Ojo, fútbol o baloncesto, ¿verdad? Entonces ya acá, perdón, en el anterior era una intersección, en este es una unión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedo jugar fútbol o puedo jugar baloncesto, cualquiera de los dos. Esta es una unión. Recapitulando, el anterior es hacia abajo, la U, eso es una intersección, que pueden jugar ambos. En este yo puedo jugar o Una fútbol o pregunta. baloncesto. Dígame, dígame. ¿Tiene algo que ver que en la de arriba diga I y en la otra diga O? En la de arriba, acá, ambos deportes. Ajá, donde dice fútbol y baloncesto y el de abajo dice fútbol o baloncesto. ¿Tiene algo? Claro, claro, excelente pregunta. Cuando dice ambos es, ¿usted puede cocinar? Sí. ¿Usted puede nadar? Sí. Entonces le vamos sumando. Cuando sumamos, eso es una unión. Pero si yo le digo, ¿usted puede cocinar? Sí. ¿Usted puede nadar? No. Entonces ahí estamos haciendo una resta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muy probablemente usted tenga unas características y otras no las cumpla. En este caso, ¿usted puede jugar fútbol? Sí. ¿Usted puede jugar básquetbol? Sí. Entonces estamos sumando. Cumplimos con que las características de la persona o del deportista que buscamos cumple con las dos cualidades. Entonces, eso es una intersección. Tenemos los que juegan fútbol, tenemos los que juegan básquetbol, pero un pequeño grupo de todos juegan ambos deportes. Entonces, eso queda en el medio. Es una sumatoria. En cambio, no. Si yo le digo fútbol o baloncesto, no estoy haciendo una sumatoria, le estoy dando una elección y la elección es que usted pueda decirme, no, yo solo juego fútbol o no, mire, yo solo juego baloncesto. No, no sé si se comprende. Sí, gracias. Ok, entonces ahora tenemos una unión, ¿verdad? Y en la unión que vamos a hacer es poner todos aquellos elementos o todas aquellas personas que juegan ambos deportes, pero aquí vamos a hacer una resta y que sabemos cuáles son los que juegan fútbol, vamos a saber cuáles son los que juegan básquetbol
Entonces sabemos que A equivale a ¿cuánto? A 10, ¿verdad? Que son los que juegan fútbol. Y B son los que juegan básquetbol. Pero vamos a quitar. ¿A quiénes vamos a quitar? A los que juegan ambos deportes. Ellos no van a participar. ¿Y por qué no van a participar? Porque no necesito a los que juegan los dos deportes. Yo necesito o juega fútbol o juega básquetbol, pero no puede jugar las dos cosas. Entonces ahí es donde nosotros hacemos una pequeña resta, ¿verdad? Y esa resta nos lleva a determinar que la unión de los que juegan fútbol o los que juegan básquetbol, la unión de ellos es el 50% de mi población o de mis estudiantes. ¿Por qué? Porque yo tengo que 10 juegan fútbol dividido entre 50, eso me dio el 20%. Más de los 20 que juegan baloncesto dividido entre 50, eso me dio el 40%. Pero a ello yo le voy a quitar a aquellos que juegan ambos deportes. Y los que juegan ambos deportes, ¿cuánto me dio? Los que juegan ambos deportes es el 10%, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos acá 10 más 20, 30 menos 5, 25 entre 50. Esto me da la probabilidad a mí de que el 50% de mis estudiantes pueda jugar o fútbol o pueda jugar básquetbol. Es un porcentaje bastante amplio. ¿Por qué? Porque no todos son diestros en ambos deportes. ¿Se comprende? ¿Verdad que aquí para resolver esto se ocupa el mínimo común múltiplo? Sí, pero creo que le va a ser más fácil así hacerlo un poquito más así amplio, porque el mínimo común múltiplo lo que hace es que por acá me le pone una rayita y empezamos a buscar qué tienen en común. Entonces no, de un solo. Todos tenemos 50, nuestra población muestral es de 50. Utilizamos el 50 como denominador y en el numerador es la resta o suma de estos elementos, los que ya conocemos. Gracias. Ok, eso, ojo, eso es solo para saber cuál era la unión. Pero me hace falta algo. ¿Y qué es lo que me hace falta? Saber. El literal E dice, ¿cuáles son los estudiantes que al azar juegan fútbol, pero no juegan baloncesto? Entonces nosotros ya tenemos ese dato por ahí. ¿Cuál es ese dato el que tenemos? Acá está. ¿Quiénes son? ¿Quién es A? Es mi población de los que juegan fútbol. ¿Quiénes juegan fútbol? Solo 10 estudiantes juegan fútbol, pero son 10 estudiantes de 50, ¿verdad? Menos dice la unión. ¿Quiénes son la unión, jóvenes? La unión o la intersección, perdón, de los que juegan ambos deportes. 5 de 50. Solo 5 juegan ambos deportes. ¿Cuál es mi resultado? Aquí es 50, perdón. ¿Cuál es el resultado? Mantenemos el divisor, que es en común, y arriba el 5, ¿verdad? El resultado. Eso ya lo habíamos tenido, entonces eso es igual a un 10%. Eso ya es un poquito más fácil porque cuando me piden a mí verificar cuáles son los que no juegan fútbol, los que no juegan básquetbol, los que no juegan ningún deporte, ya es más fácil porque yo ya he buscado una unión, una intersección, una probabilidad de datos. ¿Se comprende? Sí. Sí, ingeniera. Ok. Ahora bien, nos falta ver una última, un último suceso dentro de lo que sería las teorías de probabilísticas y es el complemento. ¿A qué le vamos a llamar complemento? Es lo que acabamos de hacer en el último ejercicio. El complemento es todos aquellos eventos de A que no están en B. O viceversa, todos aquellos eventos de B
que no están en B. ¿Y cómo es eso de que están y no están? Ojo con algo, que el complemento yo lo puedo representar de esta forma o lo puedo representar con una A y un guioncito arriba o lo puedo representar con una A y una B arriba. Es simple y sencillo, es ver el complemento de A de B o el complemento de B de A. O muy probablemente el complemento de B o el complemento de A. Es lo mismo. Y lo vamos a ver con este ejemplo. Me dice, la mujer de 30 años no sobreviva a su cumpleaños 70. Y el esposo de 30 años no sobreviva a su cumpleaños número 70. ¿Qué es la diferencia que usted mira en este ejemplo del primero que le puse que es el mismo? No van a sobrevivir a los 70. Exacto. Este no, ¿verdad? Este es un no. En el anterior era que sobrevivían hasta los 70 años. Entonces el complemento es lo contrario a lo que puede llegar a suceder. Por ejemplo, si lo ponemos en el fútbol, ¿cuántos estudiantes de 50 jugaban fútbol? 10 estudiantes. ¿Qué es lo contrario de eso? ¿Cuál sería la contraparte o el complemento de eso? Que el resto de estudiantes entonces no juegan fútbol. ¿A quién me refiero con el resto de estudiantes y solo 10? 40 estudiantes no juegan fútbol. Eso es el complemento. Ver lo que hace falta del cúmulo de la población, lo que sí cumple la característica. El complemento es todo aquello que no cumple la característica que yo estoy evaluando o la contraparte de lo que podría llegar a suceder. Esto nos ayuda también a formular hipótesis más adelante. ¿Se comprende? Sí. Ok. De forma gráfica, por si le sale en algún examen. ¿Cuáles son las operaciones que podemos hacer con los eventos? Una unión, una intersección, una diferencia o un complemento. Unión, usted sabe que todo está coloreadito, todo tiene el mismo color, no hay nada que resalte. Todo es lo mismo en ambos extremos. Intersección, usted sabe que este bloquecito de acá resalta porque es lo que me marca el valor o la característica en común de ambos eventos. Diferencia es lo que tiene un evento que no tiene el otro señor, pero el evento que tiene esa característica que hace la diferencia de ambos es el que se va a colorear o resaltar dentro de un diagrama. Y el complemento solo mostramos el grupo que no forma parte de la condición muestral. Ahí solo vamos a poner el resto de la población. Esa es una forma gráfica de representarlo. Ahora bien, dentro de las probabilidades, así como tenemos operaciones o sucesos que pueden llegar a suceder, valga la redundancia, tenemos reglas básicas que tenemos que cumplirlas. Dentro de estas reglas básicas, la primera dice que las probabilidades siempre oscilan entre 0 y 1. Y no sé si algún valiente me quiere decir por qué la probabilidad siempre oscila entre 0 y 1. Porque posee un margen de error. Muy bien, Fátima. Posee un margen de error. ¿Alguien más? Porque siempre podría ser 0 o también hay la posibilidad de 1 o más. Ok, muy bien. Excelente. Porque por lo general cuando hablamos de probabilidades de que suceda, la mayoría en estadística lo vemos en hechos reales. ¿Cuál es la probabilidad de que yo vaya a máxima velocidad y sufra un accidente? 0 o 1. O me mato o quedo, o no, simple y sencillo. Fui manejando rápido y no pasó nada. Pero puedo ir manejando rápido y tener un accidente. Es una probabilidad.
O no me pasa nada o tengo un accidente, ¿verdad? Entonces eso es una probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que yo al cumplir un tratamiento mejore? Si cumplo el tratamiento, voy a mejorar. Si no cumplo el tratamiento, no voy a mejorar. Entonces, una probabilidad que oscila entre 0 y 1. ¿Qué probabilidades hay de que estando comiendo papitas y riéndome me atore? Existe una probabilidad. O no me atoro o sí me atoro. O sea, son probabilidades que tienen un grado de certeza o un grado de nulidad dentro de lo que es probabilidades estadísticas. Puede o no puede suceder. Que cuando suceden hay grados de relevancia en ese suceso. Sí, más que todo en la medicina. En la medicina, cuando algo llega a suceder, se generan más casos de estudio, se generan otras características que pueden llegar a transformar el sujeto de investigación. Pero de que sucede o no suceda, es como cuando se habla de hipótesis. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué va a suceder? ¿Tengo una hipótesis nula, una hipótesis certera? Entonces ahí es donde hablamos de probabilidad oscilantes, ¿verdad? Dice también la regla número 2. ¿Alguien activó su micrófono? No sé si va a opinar. No, ok. La segunda regla dice que es la regla de la adición para eventos alternativos. ¿Y qué son esas reglas de adición para eventos alternativos? Cuando sucede una alternativa positiva a mi probabilidad, esa alternativa tiene otros eventos, otros sucesos que se van adicionando a esas características de investigación. Por ejemplo, yo le digo, voy a máxima velocidad en mi vehículo. ¿Qué probabilidades tengo de chocar? Ninguna o una segura. Si choco, ¿cuáles serían mis eventos alternativos o adicionados? Choqué, quedé golpeada, arruiné el carro muy probablemente de otra persona, golpeé a otra persona. Esos son eventos alternativos a un suceso. Entonces ahí es donde vemos las reglas de adiciones, y es inherente. O sea, algo que sucede tiene que generar una causa, una secuencia. Y la tercera regla dice que son ajustes para las ocurrencias conjuntas. ¿Y qué son estas ocurrencias conjuntas? Y es que básicamente tenemos que tratar de remediar lo que está sucediendo. Más que todo en medicina, en bioestadística. Sucedió algo, usted vio una reacción ante un medicamento. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Usted tiene que empezar a documentar, a registrar, a averiguar qué pasó, por qué pasó, cómo pasó, quién fue, cuándo, dónde. Entonces esas son ocurrencias conjuntas. Tenemos la cuarta regla, que es la regla multiplicativa para eventos compuestos, y usted puede ir viendo que una depende de la otra explícitamente. Y la explicación del reemplazamiento con eventos compuestos es cuando usted ya encontró, por ejemplo, la cura a una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué vamos a reemplazar? ¿Cuáles son las actitudes de cambio que tenemos? Y así sucesivamente cada una de las reglas se va aplicando a lo que serían las propiedades alternativas. Hay algo que se conoce como axiomas de la probabilidad. ¿Y qué son los axiomas de la probabilidad? Son todos aquellos sucesos o suposiciones que podemos tomar en cuenta, y ahí nos dice, supóngase que tenemos un espacio muestral, el espacio muestral X, y a cada evento de ese espacio muestral se le asocia un número real, es decir, una probabilidad de un suceso o una función de un valor o una reacción. A eso se le va a llamar una función probabilística. Pero cuando ya agregamos un evento, la probabilidad del evento puede llegar a satisfacer la necesidad de nuestra investigación o de nuestro evento en el momento, o muy probablemente no.
pero yo puedo tener una reacción o una alternativa 1, o cuando los médicos empiezan a decirnos, usted padece de esto, le voy a dar este medicamento, pero regresó el paciente y le dijo, mire, yo no me siento mejor, siento que no me ayuda. Entonces usted busca una alternativa 2, un medicamento más fuerte y muy probablemente regresa otra vez el paciente y le dice, mire, pero es que me ayudó, me alivió el dolor, pero ahora me duele otra parte o tengo otra reacción. Ah, ok, vamos a aplicar este otro medicamento conjunto al que ya tenía. Y así sucesivamente. Esos son axiomas de probabilidades en busca siempre de una resolución problemática o en busca de una mejoría de una situación. ¿Se comprenden qué son los axiomas? ¿Se comprende, jóvenes? Sí, listo, claro. Sí, Sí, ingeniero. licenciado. Sí, Ok, ingeniero. excelente. Vamos, dígame. Ok, creo que no. Tenemos entonces el diagrama de árbol. ¿Para qué nos va a servir el diagrama de árbol? Es un diagrama más que todo visual y de interpretación. El diagrama de árbol es una representación de las posibilidades de resolver un experimento, de forma gráfica de resolver un experimento. Dice ahí que consta de una serie de pasos donde cada uno de estos tiene un número infinito de maneras de ser llevado a cabo. Hay diagramas de árbol que son finitos y hay diagramas de árbol que son infinitos y eso va a depender de la naturaleza del experimento que estemos haciendo. No le pongamos experimento, pongámosle de la investigación que estamos haciendo, no le pongamos investigación del caso clínico que estamos atendiendo. Usted va haciendo un diagrama, cuál es la probabilidad, cuáles son las reacciones que puede haber tenido, qué es lo que sucedió, cuáles son las alternativas que yo tengo. Si lo queremos poner a nivel de ejemplo y ponemos el diagrama de árbol, en el ejemplo de tirar la moneda y qué probabilidades hay de que caiga cara o que salga cruz, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos ver que tenemos... Ok, perdón, ahí se nos metió alguien más. Tenemos entonces 4 sucesos o 4 elementos posibles. ¿Cuáles son? Que yo lance la moneda y que me genere cara, eso es mi primer probabilidad, o que no, muy probablemente la lance y caiga cruz, ¿verdad? Pero de repente yo la puedo lanzar nuevamente, me cayó cara y tengo otra alternativa. Entonces puedo volver a tener la posibilidad de que salga cara o que salga cruz. Y así sucesivamente yo puedo ir viendo cuántos ramas o cuántos sucesos pueden llegar a suceder dependiendo de esto, de la cantidad de veces que yo le solicite lanzar esa moneda. Si yo le digo que son 4 sucesos elementales, ¿cuáles son esos 4 sucesos elementales? 1, 2, 3, 4 sucesos elementales. Los que yo puedo tener al lanzar la moneda. Cayó cara, no cayó cruz, lo vuelvo a lanzar, cae cara o no, volvió a caer cruz y así sucesivamente. Pero es un ciclo repetitivo, no tengo cambio en ello. Si lo queremos ver de otra forma, cambiémoslo en nuestro diagrama. Tengo un evento que es que me caiga cara de 2 alternativas. ¿Cuáles son esas 2 alternativas? Cruz o cara. Aquí lo tenemos, 1 entre 2. Lo vuelvo a tirar. Tengo las mismas alternativas nuevamente. Entonces eso se puede estar repitiendo. Ya no vamos a pasar de esas opciones. Si yo vuelvo a tirar la moneda, vuelvo a generar estas mismas acciones, estas mismas alternativas. Entonces son los únicos eventos que yo puedo tener en ese momento. Si yo le pido, mire, pero en porcentajes, hábleme de porcentajes, ¿cuáles son las posibilidades de tener un dato certero? Entonces lo desarrollamos.
Usted sabe que cada vez que lance la moneda, usted está teniendo un evento de 2 posibilidades. Si lo volvemos a lanzar es nuevamente un evento de 2 posibilidades, pero que ese evento solo tiene 4 resultados. Tenemos un 4. Entonces, en cada vez que usted lanza esa moneda, tiene un 0.25 de probabilidad de repetir lo que sería el hecho de que caiga cara 2 veces. La probabilidad de que una vez le salga cara a la primera es menos, pero la probabilidad de repetirlo es de un 0.25 y así sucesivamente eso se va a ir sumando. No sé si hay preguntas o dudas. No, todo está bien, ingeniera. Ok. Ok, entonces vamos a ver, vamos a pasar por acá y tenemos un ejercicio. Les voy a dar un momento para que lo razonen. Si una moneda tiene dice si una moneda tiene en sus caras, cara y cruz, si se lanza 2 veces la moneda, es lo que les acabo de explicar en teoría, en diagrama, ahora lo vamos a ver de forma gráfica. Si se lanza 2 veces, aquí tenemos 2 tiros, vamos a tener la moneda. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 caras o cuál es la probabilidad de obtener una cara? Entonces ahí nos vamos al desarrollo y en el desarrollo tenemos que la probabilidad de obtener 2 caras es una de 4. ¿Por qué una de 4? Porque me dijeron que lo voy a lanzar 2 veces. Si solo fuera un lanzamiento, aquí tendríamos 1 sobre 2. ¿Por qué 1 sobre 2? Porque solo tengo 2 alternativas, cara o cruz. Pero como me han dado 2 lanzamientos, yo puedo sacar cara o cruz, o puedo sacar cara a cara, o puedo sacar cruz cruz o cruz cara. Es lo que mirábamos en la lámina anterior, ¿verdad? Las alternativas que yo tengo de poder hacer un lanzamiento en dos lanzamientos, ¿cuáles son las alternativas que yo tengo? Entonces, como ya vimos esas alternativas, yo puedo deducir que es 1 entre 4. Y la probabilidad de obtener 2 veces cara es de 0.25%. ¿Se comprende? Sí. Sí. Ok. Sí. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad entonces de obtener solo una cara? Una sola cara. Entonces ahí nosotros sabemos que tengo 2 lanzamientos. Cada lanzamiento puedo tener 4 alternativas diferentes, entonces es como que yo sume. En el primer lanzamiento tengo 4 opciones. En el segundo lanzamiento tengo otras 4 opciones. Si yo lo sumo, quiere decir que tengo 2 tiros para poder obtener este resultado. En general, si nosotros simplificamos, es como que siga teniendo y es ahí donde llegamos a las estadísticas son exactas. No importa el número de veces que usted lo tire, el resultado va a ser el mismo. Entonces, si yo tengo 2 oportunidades y un solo resultado, entonces siempre voy a tener el 50% de probabilidad de que solo me caiga una cara, ¿verdad? Entonces eso va a depender de cómo nosotros estructuramos los datos o de la investigación que queramos hacer. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas, consultas, inquietudes? No, todo bien. Ok, en esta presentación ya la tienen en el aula virtual. No, creo que no la tiene. Ok, en esta presentación nos vamos a quedar hasta acá porque les voy a dar el espacio para que ustedes puedan socializarme lo que es
la investigación. Y para ello me voy a ir ahorita al aula virtual. Aquí tenemos ya los temas asignados. Vamos a ver. Y vamos a ir en el orden en que se inscribieron en el foro, ¿verdad? Entonces nos vamos a poner aquí en la sección 2. Y en el foro tenemos el primer tema es, vamos a ver, el grupo de Fátima Mejía. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Verdad que para eso no necesitábamos PowerPoint? No, eso solo me lo iban a incorporar en la investigación, en el espacio que les dejé de investigación, donde estaba anexo la investigación de PowerPoint. Pero para ahorita no, ahorita yo ya tengo aquí el material. Espero que lo hayan alojado. Ahorita solo me van a compartir nada más qué es lo que investigaron. No es necesario que presenten. Si quieren presentarlo, pues bienvenido. Pero no es necesario. Va a tener entre 5 a 8 minutos la persona que yo asigne. Ok, por ahí veo que alguien me preguntó y no lo había visto. ¿Por qué se suman los 1/4? Se suman porque tiene 2 intentos. En el ejemplo de la lámina eran 2 tiros los que tenía para hacer la moneda. Entonces, por eso se suman los 2/4. Porque de lanzar una moneda yo puedo tener 4 resultados. Que 2 veces se repita la cara, que 2 veces se repita la cruz, que se intercalen entre ellos. Y como eran 2 tiros, por eso se suman. Si yo le pongo 3 tiros, entonces es 1/4 más 1/4 más 1/4. Ok, regresando a la exposición, más bien socialización de lo que investigaron, el primer grupo es el de Fátima Alejandra Mejía, ¿están? Sí, ingeniero, sí estamos. Ok, le vamos a pedir a Joel Fabián que nos hable un poquito de qué son, de cuáles sería, quiero ver, a ustedes les tocó las medidas de posición. ¿Qué son las medidas de posición? Que nos explique un poquito. Buenos días, ingeniera. Sí, el tema que nos tocó a nosotros es explicar sobre la definición de las medidas de posición y algunos ejemplos donde se podrá aplicar en cualquier especialidad. Ok. Para comenzar, las medidas de posición nos dice que son todas aquellas medidas donde podemos dividir los datos en 2 partes iguales y a esto se le llama mediana. También podemos dividirlos en 4 partes iguales, a las cuales las podemos llamar como cuartiles, en 10 partes iguales, a las que las podemos llamar deciles, y en percentiles, que consiste en dividir las partes en 100, los datos en 100 partes iguales. Las principales medidas de posición, les voy a dar una definición como los que les había explicado antes. Los cuartiles es donde si una serie de datos se encuentra ordenada de menor a mayor, se le va a llamar cuartiles. Aquí vamos a dividir la serie, como les había dicho antes, en datos de 4 partes iguales. Y los deciles es donde colocamos una serie de datos en orden de menor a mayor. Los valores que dividen los datos hechos en 10 partes iguales los vamos a nombrar como deciles. Los percentiles es cuando dividimos la muestra de esos datos en 100 partes iguales. Y podemos obtener los percentiles que van desde P1, que es comenzando los datos, hasta 99, que es donde llega hasta 100. Para poder aplicarlo en diferentes especialidades, los podemos tener algunos ejemplos. En la demografía podemos utilizar estas medidas para encontrar cuál es el rango de edad que tiene el porcentaje de la población si utilizamos los cuartiles. En la economía la podemos aplicar para, por ejemplo, encontrar algún porcentaje de población estudiada. Por ejemplo, que gana menos salario mínimo según los valores de los deciles. Otro ejemplo en la economía es el uso de los deciles, que nos permiten estudiar con mayor detalle los distintos escalones de gasto que se podrían haber estado realizando en, por ejemplo, dicha empresa. En la medicina los podemos utilizar para conocer los resultados de un examen realizado a una muestra de pacientes en un hospital. Y también se pueden utilizar en cualquier profesión para calcular el promedio de costos e ingresos
que se están aplicando en cualquier institución. Y eso sería todo. Ok, excelente, ¿verdad? Muy bien. Acordémonos entonces que las medidas de posición son interesantes ya cuando estamos hablando, como lo decía el compañero, en el campo de la medicina, para identificar exactamente la posición donde se altera una enfermedad o muy probablemente el porcentaje de población afectada con esa enfermedad o el porcentaje de satisfacción de lo que podría ser un resultado ante un medicamento. Entonces ahí es donde nosotros vamos a aplicar lo que serían las medidas de posición para ver, para investigar, para dar un dato específico de la población en estudio a través de un grado, una naturaleza posicional. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar, por ahí les asigné ya su nota en el foro. Después lo vamos a pasar, dependiendo de la investigación de la presentación que me enviaron. Yo les voy a colocar ahí también nota de presentación. Vamos con el grupo de María Fernanda Rivas. ¿Están todos? Sí, aquí está. Sí, sí. Ok, excelente. El grupo de María Fernanda Rivas me va a socializar cómo podemos utilizar en el contexto de salud diferente a lo que el compañero nos acaba de decir, lo que serían las medidas de posición. Me lo va a compartir Ricardo Lizano. Buenos días. Dígame. Las medidas de posición en el área de salud se pueden utilizar para resumir los datos en escalas nominales en el área de salud, para la frecuencia relativa de la tasa. Las medidas de posición se usan para describir la posición que tiene un dato específico en la relación con el resto de los datos. Por ejemplo, la determinada enfermedad que posee un paciente en un hospital. En las ciencias de la salud se utiliza en trabajos de investigación que se ha demostrado la necesidad de las aplicaciones científicas y estadísticas en toda área de la salud, como diagnósticos, pronósticos terapéuticos, control de calidad y caracterización de factores de riesgo. Ok. Facilitan la información de los pacientes. Brindan datos específicos para llegar a obtener un porcentaje de mortalidad, natalidad o riesgo de contagio de alguna enfermedad, por ejemplo, como ahora en el coronavirus. Ok. Eso sería todo. Ok, excelente. Nos muestra el grado, ¿verdad? Eso último que nos dijo es súper importante. Nos muestra un grado de desarrollo o nos da un parámetro de referencia de cómo está la situación problemática en investigación. Eso es lo principal. Excelente. Por ahí les puse ya su nota también. Vamos con el grupo de Regina Velázquez. ¿Se encuentra? Sí, aquí estamos. Ok, Luis Heriberto Arguera nos va a compartir qué son los cuartiles o fractiles de forma general. Ingeniera, Diga. creo que él no está. De hecho, hemos tenido problemas con él en los últimos 2 trabajos. Ok, No sé. excelente. Excelente, gracias que me lo dicen porque yo tomo nota, por eso es que yo selecciono quién va a exponer. Vamos a ver. Entonces, que pase Javier Reyes. Ok. Un momentito entonces.
Por ahí les va a llegar un mensaje para el compañero también. Bueno, tengan muy buenos días. Tenemos que los cuartiles son los 3 elementos de un conjunto de datos ordenados que se dividen en 4, ¿verdad? 4 partes iguales. También tenemos que son los 3 elementos de un conjunto de datos ordenados que se dividen en conjunto en 4 partes iguales. Distinguimos los casos en que los 2 datos están agrupados en frecuencias y los que no lo están. Los datos también pueden estar agrupados en intervalos de valores. Y la función de un cuartil de una variable es aleatoria o de una ley de probabilidad. Es la inversa de su función de distribución. Cuando la función de la distribución es estrictamente creciente, su inversa está definida sin ambigüedad. También tenemos que son aquellos números que se dividen a estas en 4 partes porcentualmente iguales, ¿verdad? Hay 3 cuartiles, que es el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. En el primer cuartil es el valor en el cual, o por debajo del cual queda aproximadamente la cuarta parte. Esto puede ser un 25% de todos los valores de la sucesión ordenada. En el segundo cuartil es el valor por debajo del que queda el 50% de los datos. Puede ser representado como la mediana. Y en el tercer cuartil es el valor por debajo del cual queda las 3/4 partes, que es representado por un 75%. Tenemos también que los déciles son ciertos números que dividen el conjunto de observaciones, que también son ordenadas en 10 partes porcentuales. Son un poco iguales a los déciles y se denotan por de 1, de 2, hasta el de 9. Okay. El décil 5 corresponde al cuartil 2, que se representa como la mediana. Y también ya por último tenemos los percentiles, que son ciertos números que dividen el conjunto de datos ordenados en 100 partes, porcentualmente iguales. Y el porcentil 50 equivale a la mediana. Tenemos la aplicación de los cuartiles en la medicina. Tenemos, ya sabemos que son las medidas de posición décil, cuartil y percentil, ¿verdad? De momento. Solamente. No. Voy a dar un ejemplo de los cuartiles en la medicina. Tenemos que se puede utilizar en la pediatría. Es importante conocer las gráficas de la adecuación de talla, peso que los pediatras practican en los bebés mensualmente al fin de establecer su crecimiento normal, midiendo su talla, su peso y graficándolos. Y los bebés que poseen sobre lo normal representan altos percentiles y cuartiles. Pueden tener sobrepeso u obesidad en un máximo peso. Y los bebés que poseen debajo de lo normal representan bajos percentiles y cuartiles o déciles. Pueden ser bebés de bajo peso desnutridos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ok, excelente dato, excelente y muy bien aplicado con el ejemplo. Lo felicito, estamos súper bien. Vamos entonces con el grupo de Paola Córdoba. ¿Me confirman si están? Sí, estoy. Ok, entonces a ustedes le va a tocar apoyarles con la socialización a Rodrigo Andrés Martínez. Sí, buenos días, ingeniera. Ok. Bueno, aquí voy a profundizar más un poco de lo que es el tema de los cuartiles. Los cuartiles son 3 valores que dividen un conjunto de datos en 4 partes. Por eso es que se llaman cuartiles, porque al dividirlo en 3 partes, al final termina siendo 4, digamos, se los voy a plantear así, digamos que hay una línea recta de datos y cuando se sacan los 3 valores de los cuartiles, esto va a quedar en 4 partes. Sintetizando esto, los cuartiles se representan con el 25%, el 50% y el 75% de los datos.
El cuartil 2, que es el 50%, coincide con la mediana. Y a esto me refiero a que cuando alguien puede ubicar la mediana o dónde está, fácilmente se pueden encontrar los otros dos cuartiles, porque hay dos métodos de cómo sacar estos cuartiles. Está el lógico, que es, por ejemplo, si tenemos una serie de datos agrupados impares, uno puede notar fácilmente dónde puede estar la mediana cuando estos ya están ordenados. Y cuando uno encuentra la mediana y ve el resto de los datos, uno puede ir sacando dónde está el cuartil 1 y el cuartil 3. Pero si no es así de fácil con el cuartil, con los datos impares, uno puede ocupar dos fórmulas, que son las que se ocupan generalmente para sacar el dato del cuartil. Por ejemplo, la primera fórmula, que es cuando están los datos impares, es igual al cuartil. Ahorita digo cuál es la fórmula. Bueno, cuartil más el número de datos más 1 entre 4. ¿Por qué entre 4? Pues porque son las 4 partes que se van a sacar y ahí tiene que dar el resultado. Cuando, digamos, quiere sacar el cuartil número 2 o cuartil número 3, se le multiplica el valor 2 o valor 3, que es lo que va a dar exactamente el dato del cuartil que se quiera sacar. Si los datos son pares, suceden dos cosas. Una, la mediana no va a ser correctamente un entero a veces, o a veces puede quedar en decimal. Lo que pasa en este caso es que para sacar la mediana, pues se suman los dos datos del medio y se dividen entre 2. Y subsecuentemente a esto, la fórmula de los datos pares quedaría en multiplicar el número del cuartil con el número de datos y dividirlo entre 4 y ahí daríamos con nuestro resultado. Muchas gracias. Excelente, excelente, muy bien, súper explicado. Les felicito. Por ahí ya tienen su nota como equipo. Ok, vamos con Paola Torres. Sí, aquí estoy. Ok, de su equipo le vamos a solicitar. Vamos a ver a Alison Baires que nos socialice la investigación. Sí, buenos Es días. un ejemplo, ¿ok? Solo ejemplo. Un ejemplo fuera de la medicina. Ah, ok. Ahorita se lo explico. Dame un momento. Bueno, buenos días, ingeniera. Nuestro ejemplo de fuera de la medicina que fue aplicada a la vida cotidiana es el siguiente. En un examen muy difícil de universidad, se obliga al profesor a aprobar al menos al 25% de los estudiantes. Calcular la nota a partir de la cual está obligado a aprobar, siendo las notas de 0 a 20. Sería 0, 4, 1, 0, 0, 7, 2, 1, 4, 0, 3, 9, 2, 0, 0, 4, 8, 1, 0, 9, 4. Necesitamos calcular el cuartil 3, ya que nos interesa calcular el valor a partir del cual solo hay un 25% con mejores notas. Ordenamos de mayor a menor, que sería de 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. El número de muestras sería 21 muestras. Como X sería igual 15,75, es un número con decimales. Entonces el cuartil 3 sería la media de los valores que ocupan la posición 15 y 16. En el cuartil 3 igual 4 más 4 entre 2 igual 4. Ese sería nuestro ejemplo de vida cotidiana. Ok. Las notas, excelente, está bien. O sea, los compañeros no creo que lo hayan logrado captar tan rápido, pero yo sí le logré comprender. Entonces, la idea de esto es de que ustedes sepan cómo aplicarlo en su mundo de la medicina y cómo también en una vida cotidiana ustedes pueden aplicar lo que son las medidas de posición. Excelente.
Vamos a ver, continuamos con el grupo de María José García. Sí, licenciada. Vamos a ver, le va a tocar a Daisy Aquino. Sí. Ok, igual un ejemplo, pero ahora en el contexto de la medicina. Vaya, un ejemplo sería, nosotros lo hicimos en datos agrupados. Tenemos la fibrosis quística, que es una enfermedad que provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones, en el tubo digestivo y otras áreas del cuerpo. Es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más común en niños y adultos jóvenes. Es una enfermedad potencialmente mortal. Y tenemos nuestra tabla de frecuencias. Tenemos edades de 5 a 9 años con un número de enfermos de 10, de 10 a 14 años con el número de enfermos de 4, de 15 a 19 con el número de enfermos de 5, de 20 a 24 con un número de enfermos de 11 y de 25 a 29 años con un número de enfermos de 15, y eso nos da un total de los 45 pacientes. Y sacamos nuestra frecuencia absoluta, que son 10, 14, 19, 30 y 45. Ahora, para los datos de los 45 pacientes diagnosticados con fibrosis quística, tenemos que calcular el primer cuartil y utilizamos la fórmula para datos agrupados. Y decimos que la posición, vamos a sacar la posición primero. Y decimos que cuartil 1, que la K representa el número de cuartil, que es 1, por el número total de frecuencias absolutas, que es nuestro 45, dividido entre 4, ya que son cuartiles. Y eso nos da un total de 45.25. Entonces, como ese 45.25 lo encontramos en la casilla de los intervalos de edades de 10 a 14 años, decimos que cuartil 1 va a ser igual a 10, que es el límite inferior, más la posición, menos la frecuencia acumulada anterior, entre la frecuencia de la clase que contiene la medida solicitada, por la amplitud, y eso nos da un total de que nuestro cuartil 1 es igual a 10. Y decimos que el 25% de los pacientes diagnosticados con fibrosis quística se encuentran en la edad de 10 años. Gracias. Ingeniero, no se escucha. Está muteado. Micrófono. Ok, perdón. Les decía que le felicito, súper excelente el léxico que utilizan. Cuando ustedes hablan y hablan con propiedad, a nosotros como docentes nos dan la pauta de que efectivamente ustedes están haciendo la investigación y la lectura. Entonces les felicito, ¿verdad? Vamos con el grupo de Kevin Mendoza. Hola, licenciada. Le vamos a pedir a Roberto Cruz que nos ayude. Buenos días. ¿Cómo dijo? Roberto Cruz. Ajá. ¿Qué es lo que no escuché bien? Disculpe. Nos va a socializar su investigación. Los deciles. Bueno, los deciles son, ¿cómo se llama? Medidas de posición. Y tal como lo dice su nombre, pues son 10. Contienen 9 valores de variable que dividen el conjunto en 10 partes iguales. Cada decil determina el valor del 10%, 20, 30, 40, hasta el 90% de los datos del decil. El decil número 5 es el que coincide con la mediana de la serie de números. El primer decil es, bueno, el 10% y excluye el 90%, y el decil 9 es el 90 y solo excluye, ese trae todo, tiene la mayoría. Una aplicación médica que puede tener los deciles, bueno, anteriormente el compañero Orlando ya había mencionado en pediatría, pero también en la tasa de mortalidad o a qué edades mueren las personas también se pueden aplicar los deciles. Por ejemplo, hay personas que mueren de un rango de 50 a 70 años, ahí puede haber como el 50% de esa edad se puede decir que ellos mueren, es como un promedio, no sé si se me entiende. Sí. Y bueno,
La fórmula de los deciles para datos no agrupados es K por N entre 10. K es el número del decil que se quiere encontrar y N es el número total de datos y bueno, entre 10. También una función es de que sirve para definir sectores socioeconómicos según ingresos. Eso es en general. Yo ya le había mencionado sobre la medicina. Y ya, solo eso. Ok, está bien, está bien. Estamos bien. Estamos bien. Por acá les agrego. Vamos a ver. Excelente, ya estamos ahí. Vamos con el grupo de María José Romero. Hola, ingeniera. Excelente, nos ayuda socializando Fátima Bonilla. Ingeniera, solo queríamos saber si podíamos compartir pantalla para que los compañeros pudieran ver el ejercicio. Es para que se pueda entender mejor. Claro. Dice que necesito permiso para compartir. Ahorita. María José es la que va a compartir. Sí. Ok. Intente de nuevo. No me sale. Todavía no. Me sale que Abdi es el host. Pero si quiere, continuamos así, no importa, está bien. Ok, le dimos, espéreme, no es que se me movió acá, es María José, ¿verdad? Parece que se mueve a cada rato. Deje activo su micrófono, por favor. Vaya. Ahí está. Ok. Verifique. Gracias. Ok, como decíamos, los deciles son medidas de posición de la estadística que se van midiendo en porcentajes de 10 en 10. Tenemos el ejemplo de la aplicación de los deciles y dice el ejercicio, calcular el decil 6 de las siguientes muestras de notas en matemáticas de un aula de 0 a 20 y nos dan los datos que vamos a analizar y que vamos a sacar el decil. Entonces, primero ordenamos los datos de menor a mayor y contamos pues el número de datos, obteniendo así un total de 15 muestras. La fórmula para calcular la posición de los deciles es X igual a N, que es el número de muestras, por I, que es el decil entre 10, que es o sea, porque como estamos calculando deciles, es el número, o sea, estamos, ¿cómo le digo? Espérame. Estamos en deciles, entonces, por lo tanto, es 10. ¿Ya? Entonces, ya sustituyendo la fórmula, los datos 15 por 6 entre 10 nos da 9. Como X es igual a 9, es un número sin decimales, entonces el decil 6 es el valor de la muestra que ocupa la posición 9. Es decir, nos vamos, cuando ya ordenamos los datos, nos vamos a eso y vemos que en la posición 9 el número es el 13. Entonces, por lo tanto, el decil 6 es el 13. Si el resultado tiene decimales, el decil se obtiene haciendo la medida de la muestra en posición. Es decir, da, por ejemplo, 15.6, entonces el 15 más el 16, que es el siguiente número, se suman y se dividen entre 2 y ese va a ser igual la posición y se va a calcular de la misma manera.
dale, para arriba. La aplicación más generalizada está para la medición de la renta, para describir la intensidad de los ingresos y gastos por hogar, que nos permite estudiarlo con mayor detalle, los distintos escalones de gastos. Gracias. Excelente, excelente, muy bien. Ya tienen su nota por ahí. Vamos con el grupo de Pamela Castro. Sí, solo que ella tiene problemas, fíjese que se le está desconectando el internet, eso nos está diciendo. Ah, ok, no hay problema. Entonces, Esther García. Sí, sí. Ok, la escuchamos. Bueno, ahorita. Bueno, buenas tardes, ingeniera. Bueno, nosotros hicimos un ejemplo, el cual el caso es el peso de jóvenes internados por COVID-19. Primero, hicimos una tabla de frecuencia, por la cual sacamos que en el peso está con el peso está como le dijera, como agrupado, creo que es la palabra, de 50 hasta 58, o sea que ahí tenemos 9 datos, en lo cual en el peso lo que vamos a poner es de 50, 51, 52, 53, 54, 55 y así hasta llegar al 58. De ahí para sacar la frecuencia de los pacientes que tenemos ingresados, de 51 hay 1. Perdón, de 50 hay 1, de 51 hay 3 pacientes, de 52 hay 5, de 53 hay 9, de 54 hay 12, de 55 hay 10, de 56 hay 5, de 57 hay 3 y de 58 hay 2, que el total de pacientes que tenemos es de 50. De ahí, para sacar la frecuencia acumulada, lo que tenemos que hacer es, primero, en el primer valor hay que poner el 1. De ahí, como en la frecuencia tenemos que en el peso de 51 hay 3 pacientes, vamos a sumar el primer dígito con el segundo, que el cual es 1 más 3, que nos da 4. De ahí vamos a sumar el 4 con la siguiente frecuencia, que nos va a dar 9, y así sucesivamente hasta llegar al último. De ahí, para sacar el porcentaje, lo que tenemos que hacer es agarrar el primer dígito, de ahí dividirlo con el total y de ahí multiplicarlo por 100, el cual en el primer dato nos da 2 y así sucesivamente hasta llegar al último. De ahí, para sacarlo del decil, nosotros decidimos sacar el decil 5, lo cual con la fórmula que nos dio, ya, que es KN sobre 10, que es igual a 5 por 50 entre 10, que eso nos da igual a 205 sobre 10, que eso al sacar el resultado nos da 5. Ya teniendo la posición buscada, que es el número 25 en la frecuencia acumulada, que no encontrase el número exacto que se tomaba el próximo número más grande, determinando que la respuesta es de 54 kilogramos. Okay. En el decil 5 está la posición 25, entonces tenemos 54 kilogramos, que es nuestro decil 5.
el decil 5 equivale al cuartil 2, por lo tanto también equivale a la media, y esto nos indica que un 50% de los internados tienen un peso menor a 54 kilogramos y el otro 50 tiene un peso menor de 55 kilogramos. El decil también es muy útil para conocer los porcentajes en el base en 10%. Gracias. Ok, excelente, excelente, gracias. Vamos con el equipo de Carlos López. ¿Están? Buenos días, ingeniera. Ok, en su equipo nos va a apoyar Denis Colindres. Buenos días, ingeniero. Buenos días. El tema de nosotros son los percentiles. Los percentiles es una medida de posición usada en estadística que indica, una vez ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado en observaciones en un grupo. Son medidas que dividen la distribución de frecuencia en 100 partes iguales. Con esto podemos calcular cualquier porcentaje de datos de la distribución de frecuencia. Son las medidas más utilizadas para propósitos de ubicación de valor de una serie de datos ubicados en una distribución de frecuencia, que son los percentiles en datos no agrupados. Los percentiles en datos no agrupados se ubican aproximadamente ordenando y dividiendo el total de datos en 100 grupos, con igual número de datos. Para ello se multiplica el total de datos por la frecuencia correspondiente a cada percentil. Si el resultado no es un entero, se redondea al entero inmediato superior. Y se ubica ese dato, si el resultado es entero, se ubica ese dato y se promedia con el dato siguiente a él. La fórmula para datos agrupados en tablas de frecuencia, tenemos, para encontrar la posición de la tabla de frecuencias, tenemos que el percentil, el número de percentil es igual al número de datos y eso se divide entre 100. Después de saber la posición, podemos encontrar el percentil con la siguiente fórmula. Percentil, el número de percentiles es igual a el límite inferior de la clase donde se encuentra el percentil, más la amplitud de la clase. Y eso se multiplica por el número de percentiles sobre 100, menos la frecuencia absoluta, menos 1. Un ejemplo, supongamos que tenemos un percentil 30 del peso de un niño de 15 años, que es de 50 kilogramos. Esto significa que hay un 30% de niños de 15 años que pesan menos de 53 kilogramos y un 70% pesan más. Eso sería todo, ingeniero. Excelente, muy bien, gracias. Gracias por su participación, súper buena. Se comprendió y vamos con, ya tenemos los últimos dos grupos. Alejandra Calderón, no sé si está en su equipo. Sí, ingeniera. Ok, le vamos a pedir a Ulises Funes que nos ayude. Sí, buenos días, ingeniera. Buenos días. A mi grupo y a mí nos tocó los percentiles. ¿Y qué son los percentiles? Los percentiles son el resultado de estudios realizados a una determinada población. Los percentiles nos ayudan a conocer dónde se sitúa, por ejemplo, el peso y la talla de un niño, comparándolos con otros niños de su mismo sexo, edad y raza. Por ejemplo, si un niño pequeño se sitúa en un percentil de 50, esto va a significar que está en la media de la población con la que se hizo el estudio. Otro ejemplo podría ser que un 90% de percentil quiere decir que el 90% de la población mide menos, luego solo un 10% tiene talla más alta que él. Pero
ejemplos de percentiles van a variar según los datos que se tomaron de la población. Por ejemplo, si los datos salieron del estudio de unos niños con etnia alta, el resultado será muy diferente a una población que la raza sea más menuda. Pero también hay gráficas de percentiles de población mundial que las hace la OMS. La OMS hace estas tablas según las razas que pueblan el mundo, o sea, una mezcla de orientales, latinos y nórdicos, etc. Si utilizamos la gráfica de la OMS, estaremos comparando, por ejemplo, a la talla de nuestro niño con todos los niños de las razas. Ok. Solamente. Excelente, estamos súper bien. Ese último ejemplo está súper bien. Vamos con el último grupo de Keila Cruz. ¿Me podría dejar compartir pantalla o no puedo? Claro que sí, vamos a ver, Keila. Déjeme activo su micrófono para identificarla rápido. Yo. Ok, ahí estamos. No lo apague. Ah, perdón. Es que están viendo tele aquí en mi casa y no quiero que oigan. Encantado, señorita. No puedo decirlo agradecido que estoy. No lo apague, que se me pierde. Aquí estoy, no me pierdo. ¿Dónde nos instalamos, señor? No hay mucho espacio en la estación Va, porque está la oficina de correos. Le vamos a pedir a Julio Paul que nos ayude. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Bueno, como todos sabemos, el percentil se divide en una muestra de datos de 100 partes iguales. Esto quiere decir que cada percentil vale un 1%. Si buscamos el número 50, pues es el 50%, ¿verdad? Entonces, para nuestro ejemplo, nosotros ocupamos los percentiles de crecimiento. La aplicación de estos percentiles son más conocidas por su uso en pediatría, para analizar el ritmo de desarrollo de los niños y niñas. Los percentiles de crecimiento más comunes son la altura, talla y peso, pero también en nuestra investigación encontramos que se utilizan para medir el perímetro craneal, el índice de masa corporal y otras medidas corporales, ¿verdad? Nosotros tomamos esta tabla para poder hacer un ejercicio. Esa tabla se ocupa en pediatría para ir viendo la evolución de un bebé de los 0 meses hasta los 36 meses. Entonces nosotros, basándonos en la tabla anterior, tomamos 100 bebés varones hasta 36 meses del Hospital Benjamin Bloom, que llegan a control cada mes. Entonces, en este ejercicio buscaremos el peso del bebé que se encuentra en el percentil número 3 y también en el percentil número 45. ¿Puedes pasarla? Bueno, esos son nuestros datos que encontramos de nuestros 100 bebés, que van desde las 5 libras hasta las 38 libras, ¿verdad? Entonces, a la hora de hacer la resolución, nos encontramos que en el percentil número 3 pesa 6 libras y el bebé de nuestro percentil 45 pesa 19 libras. Esto quiere decir que nuestro primer bebé, solamente el 3% o menos pesan igual o menos que él. Y pues de nuestro segundo bebé, que el 45% pesa igual o menos que él. Este fue nuestro ejemplo, ¿verdad? Excelente, excelente. Pensé que nadie iba a utilizar ese ejemplo precisamente. Es el que yo como madre lo he visto. Ya hoy que ya tengo mi tercer hijo, comprendo esa gráfica. En el primero todavía me preguntaba qué pasa aquí, ¿verdad? Y costaba comprenderlo, pero ya hoy ya lo logro comprender mejor. Le felicito, jóvenes. Solo déjenme ponerle nota a ustedes. No les he puesto. Veamos el grupo de Keila, ¿verdad? Ahí estamos. Ya tienen su nota de exposición en el foro. Solo me falta revisarles la parte de la presentación, ¿verdad? Que coincida con lo que ustedes acaban de exponer. Por eso precisamente está grabado para que todo tenga relevancia y vaya congruente, ¿verdad?
tenemos entonces, les voy a subir la presentación de mi clase a brevedad junto con el video para que tengan la retroalimentación. Y por lo menos de mi materia quedan en vacaciones hasta regresando allá por el 6-7 de abril, creo que nos vemos, ¿verdad? Les deseo felices vacaciones, cuídense mucho, tengan, ustedes más que nadie saben que tenemos que mantener los cuidados de bioseguridad, ¿verdad? Entonces, Muchas gracias, ingeniero. Igualmente, felices vacaciones y cuídese mucho. gracias. Por ahí Fátima me levantó la mano. Sí, con respecto al examen corto, ¿de qué vienen los temas? Ok, de lo que acabamos de ver en las presentaciones, está súper fácil. Por eso ya les voy a colocar el material de esta presentación y si se fijan no se abre hasta el día viernes para que ustedes tengan el espacio de revisar la presentación de ahora y solo es de lo que estamos viendo ahorita en el segundo periodo, nada más. Profe, ¿a qué hora va a ser el corte? Lo he dejado para las 6 de la tarde, ahí tiene la hora y la fecha. Es el viernes. Bueno. ¿De 6 hasta qué hora? Ahorita les verifico que no me recuerdo muy bien en su grupo, pero ahorita lo abro y se los comparto de un solo por acá. Vamos a ver. Vamos a compartir esta pantalla y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Es precisamente el primer corto. Está el 26 a las 6 de la tarde se abre y se cierra a las 8 de la noche. Muchas gracias. A la orden, cuídense. Ingeniero, una pequeñita pregunta desde que se vaya. ¿A dónde va a poner la nota? Disculpe. Ya está la nota de la exposición en el foro donde me compartieron los nombres del equipo. Ahí les acabo de poner la nota. Ah, bueno, muchas gracias entonces. Correcto, ya solo nos queda el corto, ya tienen la actividad, entonces ya solo tenemos laboratorio y el examen, para que no se lleven nada para las vacaciones, por eso el viernes se les va a activar el corto. Muchas gracias, profe. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias. Adiós. Cuídense, bendiciones. Adiós, ingeniero. Gracias. Felices vacaciones. Gracias. Gracias igual.